Cristo Jesús, que murió hace más de 2000 años, y en este tiempo celebramos ese acontecimiento glorioso y maravilloso, donde reconocemos que a través de tu sacrificio, Señor, tú llevaste aquello que no podíamos llevar nosotros. Así, a ti se te cargó el pecado de la humanidad para poder librar a esta humanidad de esa naturaleza de pecado que estaba desde la caída de Adán, Señor. Pero gracias a ti, gracias a que decidiste venir a la tierra, gracias a ese sacrificio maravilloso, pudiste llevar todo aquello, Señor, que humanamente no podíamos por nuestras obras ganarnos, que es la vida eterna, que eres tú, Cristo Jesús, en nosotros. Y ahora has venido y resucitaste al tercer día, dice tu palabra, Señor. Pero también cuando resucitaste, dice tu palabra, que hubo una legalidad ahí, donde nosotros resucitamos juntamente contigo a una nueva vida, a una nueva naturaleza, a un nuevo reino, Señor. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas a tu maravilloso reino, Cristo. Gracias por todo aquello que pagaste, gracias por esa vida que nos impartiste, que fue tu vida, maravilloso Cristo, por venir a unirte a nosotros en un solo espíritu. Gracias te damos por la eternidad que depositaste en cada creyente aquí en la tierra, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por manifestar tu amor en esa cruz. Gracias por manifestar esa gracia y ese favor que no merecíamos. Gracias porque tu propósito eterno se cumplió en Cristo Jesús y fue terminada y consumada la obra, Señor. Y ahora somos colaboradores de tu propósito para extender tu reino y poder expresarte a ti, Señor, a esta humanidad. Podemos decir que somos la luz del mundo porque te expresamos a ti. Y como somos tu cuerpo, podemos decir que somos tú aquí en la tierra, manifestándote a través de cada uno de nosotros, Señor, para llevar esa vida a aquellos que están muertos, para llevar esa vida a aquellos que están en tinieblas. Gracias te damos, precioso Rey. Declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y tu gracia en Cristo Jesús. Gracias porque se derriba todo argumento mental que se haya levantado contra el conocimiento de tu amor, de tu bondad, de tu soberanía y de tu voluntad, Señor. Derribamos ese argumento mental en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora podemos entender que tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre bueno que nos ama enormemente, intensamente, y nos amó en Cristo Jesús. Gracias por todo, Espíritu Santo, porque siempre nos revelas aquello oculto, nos revelas toda verdad para no permanecer en tinieblas. Gracias, Cristo, por mostrarnos ese Padre amoroso, y lo podemos ver por tus expresiones y porque todo lo que tú hablaste de nuestro Padre Celestial. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Muy bien, pues vamos a la segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Ya estamos transmitiendo a través de la página Fe y Poder Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco, y en los distintos grupos donde vamos ahí a aparecer. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura, dice la palabra en Cristo Jesús, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, hablando del tema de este tema, se llama la soberanía. Es un tema de ese tema, gran tema que estamos viendo, que se llama la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Y obviamente que el subtema que estamos viendo, que se llama calvinismo versus la Biblia, o calvinismo contra la Biblia, es importante que lo podamos entender, este tipo de doctrinas, porque son doctrinas, se les denominó doctrinas de la gracia, se le denominó
pues también teología sistemática, se le denominó doctrinas de la Reforma y tiene varios nombres. A los calvinistas regularmente se les dice reformados, o cuando hable de reformados es que está hablando del sistema calvinista. Muy bien, pues yo he puesto varios mensajes, algunos creo que es importante entender este tema porque lo que estamos viendo básicamente es por muchas razones que estamos viendo este tema de la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios, porque se ha malentendido la soberanía, se ha malinterpretado la voluntad de Dios y sobre todo no se ha entendido el propósito. Yo creo que el propósito eterno no se ha comprendido muy bien, inclusive por algunos estudiosos de la Biblia. Por ejemplo, yo puse una publicación que dice: Dios nunca excluyó a la iglesia del propósito eterno, por eso tuvo que unirla inclusive a Cristo, quien es el propósito eterno del Padre, básicamente de Él darse a conocer aquí por medio de Cristo y a través de su cuerpo que es la iglesia. Yo creo que no se ha entendido muy bien. La idea de analizar este tipo de temas de la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios es con la finalidad principal de no necesariamente traer una salvación a los seres humanos, aunque sí nos sirve para salvación obviamente, sino más bien para comprender los diferentes tipos de pensamientos, doctrinas, conceptos teológicos, razonamientos, filosofías y todo aquello que habla de un Dios, pues que no es el Dios de la Biblia, malinterpretando la soberanía de Él, donde Él se le echa la culpa de todo lo que sucede en la tierra, de todo lo que sucede, y lamentablemente entendemos que ese tipo de doctrinas pues vienen principalmente, como lo hemos estudiado, de sistemas paganos o doctrinas paganas diferentes que ya pudimos ver en el siglo III, siglo II y siglo IV por ahí. Ese tipo de doctrinas se propagaron, San Agustín las tomó y se retransmiten ahora a partir del siglo XVI y se extendieron por toda Europa, se extendieron por América, inclusive parte de ese sistema pues vino de los primeros colonos que vinieron acá a Estados Unidos, fueron regularmente ingleses y otro tipo de personas que vinieron en ese tiempo, vinieron de las dos posturas, por decirlo así, ¿no? Vinieron algunos que eran calvinistas, otros arminianos. Pero bueno, la idea esencial es por qué se le echa la culpa al Señor de todo lo que sucede. Eso regularmente no le ayuda a los hijos de Dios no les ayuda, porque lejos de crear una confianza en que Dios nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a dar una seguridad de salvación, nos va a dar una seguridad de una protección divina, una seguridad de que si estamos en alguna situación complicada, Él nos va a librar de la situación complicada, pero por algo nos va a librar. Eso es lo trascendental de entender, nos va a librar por causa de su propósito. ¿Okay? Ahorita yo he escuchado muchas frases de personas, están divididos, por decirlo así, entre aquellos que el calvinismo, el sistema calvinista regularmente no cree en sanidad y milagros, no cree. Ahora, existen calvinistas reformados o literalmente denominados calvinistas, pero también existen otras personas que tienen otras doctrinas diversas e incluyen ideas calvinistas a sus propios sistemas doctrinales, ¿ok? A sus propios sistemas de enseñanza, pues le agregan otras ideas calvinistas como están y se han ido inmiscuyendo y se han ido penetrando en algunas iglesias pentecostales y de otro tipo de conceptos o ideas doctrinales, ¿no? Se ha ido inmiscuyendo el calvinismo en otra manera, pensamientos, donde un Dios soberano, arbitrario e injusto, que es el causante de todo lo que sucede en la tierra. Entonces, sí es un poco lamentable no entender una soberanía bíblica, porque sí, Dios es soberano, ha decidido cosas en su soberanía, pero aparte de su soberanía, Dios es un Dios legal, no es un Dios que Él mismo ha de cuenta, por decirlo así. Si por ejemplo el ser humano da su palabra, si usted por ejemplo va con los japoneses son bien legales en todo lo que hacen, de antemano usted va a Japón, se le cae su billetera en el mismo centro de alguna ciudad japonesa y nadie la va a tomar, o sea, nadie la va a agarrar y nadie se la va a robar.
como ha habido muchos casos, ellos tienen una alta moral, los japoneses, de tal manera que hay personas que se les ha extraviado literalmente la billetera, llega alguien y busca de quién es la billetera y se la regresa. Pregúnteme aquí en México. Entonces, y menos allá en Tepito, ¿no? Por ahí acá en el centro de Guadalajara. Eso no lo va a encontrar, pues. Una alta moral. Sin embargo, pues la alta moral no va a salvar a nadie, porque es Jesucristo el que nos ha salvado y nos ha rescatado. Pero ¿a qué quiero llegar yo con esto? Es a que principalmente, si sucede algún acontecimiento catastrófico en la tierra, hoy estaba escuchando un calvinista, inclusive veníamos de camino, y estaba escuchando un calvinista hoy que estaba hablando, bueno, del sistema arminiano y el sistema calvinista, ¿no? Que estaba hablando de los dos. Pero él decía, si los calvinistas creen que Dios es el autor del pecado, o sea, que sucede algo catastrófico es porque Dios lo ocasionó, un terremoto es porque Dios lo ocasionó, el problema de una muerte catastrófica, a lo mejor de lo que acaba de suceder allá en esta República Dominicana, donde se cayó un techo de una discoteca y murieron más de 200 personas, y luego él se pregunta, ¿dónde estaba Dios? O sea, ¿dónde estaba Dios? Y él dice, bueno, los arminianos, o sea, la postura contraria a Calvino, pues para que me entienda, la postura contraria a Calvino dice, bueno, es que Dios no hace las cosas, ni es el causante del pecado ni de la maldad. Dios lo que hace es permitir que sucedan las cosas. Entonces el calvinista decía, entonces si Dios permitió que se murieran tantas personas en esa discoteca, o tantas personas que murieron en el terremoto del 86, no sé si lo recuerdo, fue en el 85, 86, no sé si alguien lo recuerda. Si murieron tantas personas en el DF porque se cayó edificios y todo lo demás, entonces dice, pues entonces significa que si Dios no lo hizo, pero Dios lo permitió. Entonces dice él, pues es el mismo Dios maloso, es el mismo Dios que hace las cosas en su soberanía. Él determinó, dice, es la misma que Dios lo ocasione, es lo mismo a que Dios lo permita, porque tanto lo ocasiona como lo permite. De todos modos, Dios en cierta manera tiene cierta responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque imagínese, dice él, este calvinista decía, porque imagínese, dice, Dios ver morir a una persona y no poder hacer nada por él. Dios sabía que se iba a derrumbar el techo de una discoteca o un edificio en la Ciudad de México donde iban a morir niños, familias, y dice, y Dios no pudo hacer nada. Decía él, pues, ¿qué no es Dios todopoderoso para poder haber librado a esas personas? Es la misma, Dios a fin de cuentas dice es el responsable, porque o lo hace como cree el calvinismo, o lo hace porque es el autor de las cosas malas que suceden en la tierra, buenas o malas, porque Dios lo decretó así, de tal manera que o lo hace o lo permite. De todos modos, Dios a fin de cuentas dice, si ustedes creen que Dios lo permite, pues de todos modos Dios sigue siendo el mismo Dios que a fin de cuentas lo hace autor de la maldad, porque pues está viendo que la gente está muriendo y Dios sí es todopoderoso porque no hizo nada. Eso cree un calvinista, eso cree un calvinista. Bueno, mi respuesta sería para ese tipo de pensamientos, por ejemplo, él dice, y a veces es lamentable que usen solamente una sola traducción para poder entender o ¿cómo le puedes? Para malentender la soberanía de Dios. Porque esta persona dice, bueno, la misma Biblia te dice que Dios mismo se hace responsable de su propia maldad. O sea, no maldad, dice, Dios mismo se hace responsable de sus propios actos. Por ejemplo, dice Génesis 6:13, él lo leía en Reina Valera 60 y ahorita lo vamos a leer para ver la postura de esta persona calvinista. Él decía, mire, Dios mismo se hace responsable de que él fue el que destruyó a toda esa generación en el diluvio. Por ejemplo, Génesis 6:13, si lo podemos buscar ahí en la Septuaginta, Michelle, en cierta, tenemos el Yes Word, el Mice Word, en la computadora se llama JUN, es decir, Septuaginta versión Huneman, JUN, pero primero lo vamos a poner en Reina Valera 60. Esta persona, basándose en Reina Valera 60, habló de Génesis 6:13 lo siguiente, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Si usted lo lee en esa traducción, pues ¿qué va a decir? Pues Dios está diciendo que Él es el autor, ¿no? De destruir, ¿sí o no? Entonces dice este calvinista, pues miren, el mismo Dios echa la culpa de Él destruir, o sea, Él es el causante,
porque él dice que él decidió, porque ya lo tenía contemplado, destruir a la humanidad. Y luego dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con toda la tierra. Dice este calvinista. Ya ven, la misma Biblia dice que Dios, él mismo se atribuye los hechos catastróficos que han sucedido en la tierra. Pero bueno, este calvinista no se pone a pensar en primer lugar que la tierra entró en maldición por causa de Adán. No entiende que la tierra en la actualidad gime a una por la manifestación de los hijos. No entiende que el mismo pecado del hombre trastornó también los eventos naturales, trastornó todo, mi hermano. De tal manera que si usted encuentra, por ejemplo, terremotos y catástrofes, es porque la tierra está en ese proceso de que se perturbó también, porque la maldición entró por causa de un hombre, también la tierra sufrió sus efectos. Entonces, mire, ahora leámoslo en la versión Septuaginta. Si este hombre lo hubiera leído en la versión Septuaginta, creo que no hubiera dicho que Dios mismo, él está diciendo o se atribuye el acontecimiento del diluvio. Veamos por favor en la versión Hahnemann, que es la versión Septuaginta al español. Ok, entonces estamos en que hay personas, miren, siempre yo he dicho que los extremos son malos. Los extremos son malos en lo que nos pone en la cita bíblica. Los extremos son malos. Hay personas, por ejemplo, que ahorita ya no ministran sanidad porque dicen que Dios es tan soberano que no sabe si es la voluntad de Dios sanar al enfermo o no es la voluntad sanarlo. Mire, este no es algo que se me ocurre a mí, no es algo que nosotros estamos hablando de una soberanía bíblica, no es algo que se me ocurre a mí. Por ejemplo, John Wesley, por allá en 1700 y feria, este hombre acusaba a los calvinistas. Este hombre decía, él tenía un nombre llamado John, se me olvidó el apellido, se llama George, aquí lo anoté, se llama George Whitefield. Por allá fue en 1700 y feria, siglo XVIII. John Wesley, que era arminiano obviamente, y había otro hombre llamado George Whitefield, que era su amigo. Siempre fueron sus amigos. Un calvinista y un arminiano podían convivir en ese tiempo y se amaban, eran amigos. Sin embargo, Wesley lo que hizo fue decirle a su amigo George Whitefield, que era un calvinista, era un predicador muy famoso en esa época, ganó muchas personas para Cristo, exponía el evangelio con mucho denuedo y mucha gente se convirtió. Sin embargo, le dijo John Wesley, oye, estás predicando, ¿cómo es posible que estés predicando a un Dios y luego estés diciendo que ese Dios de la Biblia que tú predicas, que es Padre, ese mismo Dios es peor que el diablo? Dice, porque es igual de nefasto, es arbitrario, es injusto y utilizó otros términos así como, es un Dios que no le importa el sufrimiento del ser humano. Y le dice este hombre llamado John Wesley, le dice, oye, ¿cómo puedes estar predicando un Dios que es así? Y dice, es peor que el diablo, porque es dentro de mentiroso, no guarda su palabra porque la incumple, dijo una cosa y luego cambia de opinión, y es un Dios nefasto, es un Dios arbitrario, es un Dios que no le importa el sufrimiento de los seres humanos. Pues el Dios que tú predicas, le dice Wesley a su amigo, es un Dios que es peor que el diablo, le dice. Sin embargo, esta controversia de que Dios es bueno y Dios no es el autor del pecado, ni es Dios, inclusive no es Dios el que permite la maldad. Porque si decimos que Dios permite la maldad, es como si Dios dijera, estoy viendo que la persona está matando a alguien y yo lo estoy permitiendo. No es Dios permitiendo, es el ser humano que toma sus decisiones. Si alguien va a matar, no sé si alguien va a desvivir a otro, pues es el ser humano en su maldad, haciendo mal. No es Dios haciendo ni siquiera permitiendo eso, pues, para que usted me entienda. Bueno, entonces, a lo que queremos llegar es a esto. Ahorita los extremos siempre van a ser malos. Ya pusimos ahí Génesis 6:13, nada para decirle a esta persona en la versión Hahnemann, Septuaginta. Ahorita, digo, los extremos son malos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el vehículo, es el medio por lo cual Dios se está expresando, usando a Cristo a través de la iglesia
para que Cristo se exprese a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y pueda ser una luz aquí en la tierra, llevar el evangelio, rescatar a otros de las tinieblas y hacer todas las obras de Dios, o todas las obras que Dios puso de antemano, de antes de la fundación del mundo, para que la iglesia operara en ellas. ¿Ok? Entonces, si no le damos la importancia a la iglesia que debe de tener, estaríamos desuniendo a la iglesia o le estaremos quitando como parte inherente de Cristo. La iglesia es parte de Cristo porque es el cuerpo y Él es la cabeza. ¿Ok? No podemos desligar la iglesia de Cristo, porque es Cristo mismo aquí en la tierra manifestándose a través de su iglesia, pues para que me entienda. Ok, si entendemos ese concepto, no estaríamos, y no desligando la iglesia del cuerpo de Cristo, estaríamos entendiendo por qué edificamos a una iglesia, los que somos edificadores, por qué construimos una iglesia, por qué aportamos para que la iglesia sea sobreedificada en la base que es Jesucristo, y la iglesia crezca en aquel que es la cabeza, Jesucristo. La iglesia logre cierta madurez, como una iglesia madura, espiritual, que sea una iglesia que no sea derrotada, que sea una iglesia que entienda todo el consumado y lo que Cristo consumó en ello, todos los derechos que vienen por el hecho de ser un hijo de Dios, para que me entienda. Ok, entonces el propósito eterno es eso: Dios venirse a manifestar por medio de Cristo y a través de la iglesia. Eso es algo que Dios antepuso antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces la iglesia es importante, es importante. Hay personas que ahorita están desligando y se van a un extremo, que dicen que ya no tienen que hablar de sanidad, ya no tienen que hablar de milagros, o sea, se van a un extremo. En primer lugar, porque utilizan Mateo 7, cuando Jesús le dijo a los fariseos que, les está hablando de que en aquel día, dice, muchos dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, pero yo le diré: alejaos de mí, hacedores de maldad. Le dijo en un contexto de que eran falsos maestros o falsos profetas. No lo está diciendo para la iglesia en general, primero. Segundo, cuando entendemos la importancia de la iglesia, no vamos a desligarla de la cabeza que es Cristo, entonces vamos a edificar a la iglesia. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Primero, ser nutrido en la palabra de gracia. Necesita la iglesia ser edificado, sobreedificado en el único fundamento que es Jesucristo, la palabra de Cristo. ¿Ok? La iglesia va creciendo, va madurando y va viendo una expresión plena del Cristo a través de cada creyente que forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Bueno, pero hay unos que se van al extremo, que solamente quieren edificar a la iglesia, pero no quieren que lo que le urge a la iglesia sea también prioritario para el mismo reino y para el mismo propósito eterno. ¿Por qué lo decimos? Ya lo tenemos ahí. Génesis 6:13, se va y se viene, ¿no? Génesis 6:13, dijo Dios a Noé: fin de toda carne ha llegado a faz mía. ¿Qué significa que ha llegado a faz mía? A conocimiento mío. Verifíquelo, esa palabra faz mía significa fin de toda carne, es decir, fin de la humanidad ha llegado a conocimiento mío, es lo único que está diciendo. Que llena está la tierra de iniquidad de ellos, y he aquí yo perderé a ellos y a la tierra. Será la misma de decir que Dios iba a destruir la tierra, o que Dios estaba lamentando porque iba a perder a la tierra y a la humanidad. ¿Será lo mismo? Decir, yo voy a destruir esta humanidad y a la tierra. ¿Será lo mismo eso a decir, estoy perdiendo a la humanidad y estoy perdiendo la tierra? No es lo mismo. ¿Se ha dado cuenta? La perspectiva cambia, donde Dios no es el culpable de ese acontecimiento. Pero lamentablemente en México y en el pueblo hispano, ellos leen solamente regularmente la Reina Valera 60. No se han tenido la diligencia, no han sido diligentes para decir, voy a agarrar otra traducción a ver qué es lo que me dice acerca de ese acontecimiento. Entonces este calvinista decía, bueno, ahí Dios mismo se está haciendo culpable por destruir, y porque yo decidí el fin de todo ser, donde Dios decidió el fin y la destrucción de la humanidad. Pero la Septuaginta dice lo contrario. ¿Se ha dado cuenta? Dice, solamente ha llegado conocimiento mío, que el ser humano ha llegado a faz mía o a mi conocimiento, el fin de los seres humanos, y aquí que yo voy a perder a la tierra juntamente con ellos. Entonces, por leer una traducción como Reina Valera 60, ha habido una ignorancia total
en los hijos, en el pueblo de Dios y en los ministros que ministran, porque hay muchos ministros que ministran esto y agarran Reina Valera 60 y dicen, Dios echó la culpa. No, pues vamos a invitar a esos ministros que no me pueden entender, que estudien un poquito más para que den un buen alimento a las personas. Yo creo que se lo merecen los hijos de Dios, ¿no cree? Yo creo que los hijos de Dios, como es el cuerpo de Cristo, se merecen que se les dé buen alimento espiritual, no que se les dé cualquier cosa o cualquier sobra. Yo ayer me acosté a las 4 de la mañana estudiando porque yo sé que tengo que dar muy buen alimento espiritual, y no es por jactancia, no salió por jactancia, pero sé que tengo que tener una dedicación para estudiar algo, para darles un buen tema. No les voy a venir a hablar cualquier cosa, que inclusive cualquier cosa que les vaya a afectar y les vaya a traer un daño futuro a ustedes. Yo no les voy a hablar de eso. Eso es uno. Bueno, entonces se avanzan todos los extremos, unos que dicen, ya no ministra sanidad ni milagros, solamente ministra el propósito eterno que es Cristo. Háblales nada más de Cristo, pero no les hable de sanidad y milagros. Se van a un extremo. Imagínense, para Dios lo importante es que la gente sea edificada en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Usted sea edificado en Cristo para que usted crezca y madure, ¿ok? Eso es lo importante para Dios. Pero hay cosas urgentes que también son importantes. Por ejemplo, si una persona se está muriendo en una cama de cáncer, se está muriendo, y alguien le va y le predica el evangelio, por ejemplo, a su servidor, si voy y le predico el evangelio, bueno, recibe a Jesucristo, nace de nuevo, cree en Jesucristo como Señor y Salvador, hasta ahí. Pero si no le ministro sanidad y no le hablo del derecho que tiene a recibir sanidad, porque Cristo Jesús, por su llaga fuimos sanados y a Él se le cargó toda enfermedad y toda dolencia, si yo no le hablo de ese tema, porque creo que nada más debo de edificarlo sobre Cristo sin hablarle el consumado en Cristo Jesús, porque el consumado también requiere no nada más que fuimos perdonados, no nada más que fuimos recreados, no nada más que Cristo llevó el pecado. O sea, el consumado también incluyó en su obra perfecta, también incluyó sanidad para los hijos. Entonces hay personas que quitan la sanidad y los milagros y prefieren que la gente se muere. Entonces, ¿qué haría yo? Primero le hablo de que sea salvo, le ministro sanidad y milagros, sana, y luego viene y se congrega y lo vamos a edificar en Cristo muchos años sobre la tierra. ¿Para qué? Para que Cristo se exprese a través de la persona, y renueve el entendimiento, Cristo sea formado, sea conformado a la imagen de Cristo y luego exprese el Cristo eterno aquí en la tierra hacia la humanidad. Eso sería lo perfecto. Pero ahorita te dicen, ya sanidad y milagros ya no es importante. Es importante mejor, habla del propósito eterno. Pues el propósito eterno es Cristo. Es Dios mismo venirse a manifestar por medio de Cristo y a través de nosotros, la iglesia. Y si la iglesia se está muriendo antes de tiempo, entonces no se está cumpliendo el propósito eterno. Eso me preocupa a mí, que no se entienda y no se le dé el valor necesario que se debe tener. Por ejemplo, ¿era urgente que la persona recibiera sanidad porque se está a punto de morirse? Sí, era urgente. Por eso le digo, hay cosas que son urgentes e importantes para Dios, y dejando de lado predicarles de Cristo. Le puedes predicar de Cristo para que sea edificado, pero también ministrale la sanidad y los milagros, porque entonces, ¿para qué nos dejó el Señor el recurso de los dones de poder, fe, milagros y sanidades, que son manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Para qué no las deja? ¿Para que estén inhabilitadas y la gente no las use? ¿O para que las usemos? Dígame, ¿para qué es? Es obvio. Entonces muchos te dicen ahorita, es más importante edificar a Cristo, edificar el propósito, pero deja a un lado la sanidad y los milagros. Ya no le sabes de sanidad y milagros, porque es secundario, es terrenal y es temporal. Te lo dicen, espérame, no puede ser temporal la sanidad. Lo ves temporalmente reflejada, pero hay algo eterno en la persona, porque ese cuerpo que va a sanar, ese cuerpo, esa carne que va a sanar, adentro hay un espíritu humano. Y juntamente al espíritu humano recreado está el Espíritu de Cristo, y es templo del Espíritu Santo. Entonces hay un espíritu ahí, hay algo eterno que se va a manifestar a través de ese cuerpo humano que va a sanar. ¿Se da cuenta cómo conecta el propósito eterno con la sanidad física de los creyentes? Y ahorita ya se está diciendo que no es importante, y la verdad me da tristeza, porque he escuchado a personas entendidas en esto, en el propósito eterno, y creo que no entienden el propósito eterno, o lo entienden a su manera.
Entonces se está retransmitiendo esa idea. Y bueno, es un pastor que aprecio yo de España, que puso ese mensaje, yo lo aprecio mucho, pero lamentablemente pues está errado en ese punto. Lo aprecio mucho de pastor, lo escucho, me he edificado mucho, pero en ese punto no estoy de acuerdo con él. Entonces, ¿la sanidad física es parte del propósito eterno? Sí, porque cuando un hijo de Dios sana, eso significa que va a ser edificado posteriormente en Cristo, que es lo importante, pero también lo urgente era que sanara de una enfermedad. Si no sana la enfermedad, esa persona nunca va a expresar a Cristo. Nunca. Cristo va a ser una persona que ya lo tenemos 3 metros bajo tierra. Entonces, la sanidad física es parte del propósito eterno porque Dios lo proveyó. En primer lugar, cargándole a Jesucristo la enfermedad. Segundo, porque manifestó a través del Espíritu Santo los dones de poder, fe, milagros y sanidades. No pueden estar inoperantes en la iglesia. No pueden estar inoperantes los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Todos tenemos que operar en los dones. Imagínese usted que se encuentra una persona en situación de muerte. ¿Qué va a hacer? Si usted tiene la teología y el pensamiento calvinista, dice, no, pues lo bueno es ministrarle sanidad, lo bueno es que sea salvo, le predico de Cristo que sea salvo, pero que se nos vaya. Eso no es la perfecta voluntad del Señor. La perfecta voluntad del Señor siempre va a ser su propósito eterno. Y su propósito es el mismo manifestarse por medio de Cristo y a través de la iglesia. Entonces, Dios decide en su propósito eterno al ser humano rescatarlo de las tinieblas, hacerlo nacer de nuevo para unirlo a Jesucristo. Porque Él sabe que a través de Cristo, la cabeza más el cuerpo, Él se va a manifestar aquí en la tierra. Y Dios se manifiesta a través de la iglesia cuando van, predican el evangelio, ministran a un enfermo, etcétera, de diferentes maneras, llevando el evangelio a las personas, rescatando personas de las tinieblas. Eso es el propósito eterno. Dios venirse a impartir en la humanidad, Dios venirse a manifestar, pero nunca lo va a hacer si ahorita estamos diciendo que no es importante la sanidad y los milagros. Nunca lo va a hacer Dios. Si es secundario y temporal la sanidad y los milagros y no es eterno, porque yo creo que es eterno, porque a través de la sanidad de un cuerpo físico, Dios se va a manifestar posteriormente a través, porque es templo del Espíritu Santo y Cristo lo va a usar a esa persona, Cristo lo va a usar a esa persona totalmente sana, Cristo lo va a usar en la tierra para que realice la asignación que Él le ha dado. Si no, nunca lo va a hacer y se nos va a ir 3 metros bajo tierra. Entonces, ¿cómo Dios se va a expresar en una persona 3 metros bajo tierra? Entonces dices, bueno, entonces la sanidad es parte del propósito eterno. Pero ¿qué cree? La han desligado. Por eso le digo, hay personas que se van tanto al extremo del propósito eterno que no lo entienden y se desvían realmente del propósito eterno. ¿Ok? Yo le digo con todo respeto para este pastor de España, con todo el respeto, no lo menciono para que no apenas suene raro. Bueno, ellos dicen es secundario, es temporal. Para mí no es temporal que Cristo se manifiesta a través de un cuerpo de un ser humano. No es temporal, hay algo eterno en ese cuerpo. Adentro del cuerpo hay un espíritu. Es Cristo mismo operando a través del espíritu humano y a través de la alma de esa persona. Cristo que en cierta manera va a ir y va a llevar el mensaje a través de esos pies a una casa. Entonces por eso le digo que el cuerpo humano es tan importante que Dios dijo, les voy a dejar los dones del Espíritu Santo. Se los voy a dejar para que mi iglesia, cuando esté mi iglesia a punto de morir, a punto de fallecer aquí en la tierra, use ese recurso de los dones del Espíritu Santo para que en su momento dado pueda recibir ese milagro de sanidad. Ahora, los otros extremistas se van al otro extremo, por eso los extremos son malos. Los otros extremistas se van a que solamente le dan prioridad a los dones del Espíritu Santo y no edifican en Cristo. O sea, nunca les hablan del nuevo pacto, nunca les hablan de la obra consumada de Cristo en la cruz, nunca les hablan del propósito eterno, nunca les hablan de gracia, de justicia, de la vida del Espíritu, nunca les hablan de nada de esto. Entonces, por otro lado, es ese otro extremo donde ellos todos se basan a los milagros y las sanidades y los dones del Espíritu Santo, pero la iglesia no recibe. El entendimiento de la iglesia pues está inactivo porque no hay una renovación del entendimiento, porque nunca se les habla de las verdades eternas que
o del pacto eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Entonces se han dado cuenta. Entonces ese es otro extremo donde no edifican a la iglesia, solamente creen en sanidad y milagros. Y por causa de los que creen nada más en sanidad y milagros, los otros que se van al otro extremo, los de la gracia, estos que se van al otro extremo, dicen, ya para qué ministras sanidad y milagros, ya eso es temporal, es secundario, lo que importa es el propósito. O sea, muérete, Filigonio, muérete, lo importante es el propósito, algo así están diciendo. Entonces se van al extremo porque los otros se van al otro extremo, los otros agarran el otro extremo. ¿Se da cuenta? Ambos extremos están perdidos. Porque el que nada más cree en sanidad y milagros y no edifica en el fundamento que es Cristo está mal. La iglesia no crece, la iglesia no madura, Cristo no es formado. Y el que se va a que solamente Cristo sea formado y solamente se le sale de estos términos, y al enfermo que viene enfermo, que siga más enfermo y no le importe, también es otro extremo que tenemos que corregir. Por eso Pablo le dice a Tito capítulo 1 versículo 12, por ahí 11 o 5, no recuerdo, dice, te encargo que corrijas lo deficiente, te encargo que corrijas lo deficiente. ¿Por qué? Porque hay deficiencias, y no lo digo que yo lo sé todo, no lo estoy diciendo nada de eso, ni quiero presumir, ni quiero nada, pero hasta lo que yo he entendido, mi hermano, es que los extremos siempre van a ser malos, siempre van a ser malos, porque se muere alguien del mundo de una enfermedad incurable y un hijo de Dios también se muere de una enfermedad incurable. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. El problema es que el del mundo no podía manifestar a Cristo y el que hijo de Dios tenía que manifestar a Cristo, y no lo manifestó porque su cuerpo murió, su cuerpo desfalleció. Y hay personas así tan teológicamente correctos o tan teológicos, estas personas que dicen que su teología no les permite entender una soberanía bíblica, sino que su teología es una soberanía arbitraria. Es decir, Dios cumpliendo su propósito, no le importa el sufrimiento del ser humano. Imagínese un Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, que no le importe que un hijo de Él se vaya a morir de una enfermedad incurable, que lo que le importa es que se predique y se hable de Cristo, pero no le importa que el ser humano sane. O sea, ese es el otro extremo. Ambos extremos están mal. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, fijémonos dónde estamos siendo edificados. Fijémonos qué es lo que estamos siendo edificados. O estoy siendo controlado por alguien que me está predicando que no le importa a Dios el sufrimiento humano y que ya no ministre sanidad y milagros porque es temporal. Yo no le veo nada temporal en la sanidad y milagros, yo no le veo nada temporal. ¿Por qué? Porque hay algo eterno dentro de ese cuerpo. Y si eso eterno se manifiesta aquí en la tierra, es que siempre fue parte del propósito eterno. Dios venirse a manifestar por medio de su Hijo Jesucristo, usando a la iglesia. Así de sencillo. Entonces yo quería aclarar esto. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar muchas predicaciones donde le van a meter ideas y le van a decir, no, ya no creas en sanidad, es secundario, es temporal, aguántate. Entonces, como le digo, y por el otro lado, los que le dicen nada más pura sanidad y milagros, puro hablar en lenguas, puro manifestaciones, que salgan piedritas de oro y que salgan escarchitas y que le suden las manos y se le ponga aceite en las manos, pero nunca le hablan de la obra terminada de Cristo, nunca le hablan del nuevo pacto, nunca le hablan de los efectos que tuvo la muerte de Jesucristo, pues también nunca edifican sobre Cristo. Entonces nunca nos vamos a ir a esos extremos. Si viene un enfermo, ¿qué cree? Le vamos a administrar sanidad y milagros, pero también le vamos a edificar en Cristo. Las dos cosas. No podemos dejar una parte de lado y la otra sí. ¿Ok? Por eso es importante aclarar todo esto, porque le digo, hay extremos, y la gente a veces es tan extremista que se va a los extremos, y ni un extremo es bueno. Muy bien, pues mandamos un saludo al pastor Federico Lara, que nos está viendo otra vez. Mandamos un saludo a Daniel Ito, que quiero pensar que es Danielito. Dice, Calvino y Arminio fueron sabios judíos. Arminio era holandés y Calvino era francés, viviendo en Ginebra. Pues no creo que hayan sido judíos, pero bueno. Calvino y Arminio fueron sabios judíos como para que hayan interpretado adecuadamente las escrituras hebreas. Pregunta, o sea, no está diciendo que eran hebreos. Dice que es como si hubieran sido judíos que hayan interpretado adecuadamente las escrituras. Pregunta,
bueno, la interpretación de las Escrituras, le vamos a contestar a Danielito. La interpretación de las Escrituras siempre es basado en que el Espíritu Santo nos da la sabiduría y la revelación, 1. 2, basado en un propósito eterno. Si la interpretación de una soberanía que no es bíblica se está basando y deja a un lado el propósito eterno del Padre, ya no es una soberanía que está dentro de los límites de lo que realmente es Dios en su naturaleza, amor. Por ejemplo, yo no puedo decir que el atributo de la soberanía va a sobrepasar el atributo del amor, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo en amor. Si envió a su Hijo Jesucristo, ¿por qué cree que lo hizo? Por amor a usted y a mí. Si Él se sacrificó en la cruz, ¿por qué lo hizo? Por amor a usted y a mí. ¿Estamos de acuerdo? Por amor a la humanidad. Si Él llevó el pecado, es porque usted no podía cargar, no podía tener vida. Si Él no lleva el pecado, todavía estuviéramos con naturaleza de pecado, ¿ok? Entonces el amor nunca deja de ser, dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿ok? Entonces, ahora bien, si el propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio de Jesucristo y a través de la iglesia, entonces ese plan amoroso del Padre era que Él predestinó un cordero antes de la fundación del mundo, porque en su preconocimiento, presciencia, Él sabía que el hombre iba a pecar. Y si el hombre iba a pecar, Dios siempre puso un recurso con la finalidad de que el hombre pudiera tener la vida de Dios aquí en la tierra, ¿okay? Ahora bien, Dios a través de Jesucristo lo hizo todo en amor, entonces Dios no puede cambiar su propósito eterno. Es como si Dios dijera: voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a rescatar a la humanidad para que toda la humanidad que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que voy a hacer eso a través de mi Hijo, ahora voy a cambiar de opinión. Ya no lo voy a hacer a través de Cristo Jesús, ahora lo voy a hacer y voy a cambiar mi plan y voy a hacer que primero el hombre empiece a hacer obras y obras para ser justificado, para ser salvo, y a ver si el hombre se puede autosalvar. Entonces Dios no puede cambiar su propósito eterno, ni su plan eterno, ni su pacto eterno. Dios no lo puede cambiar, porque Él decidió que el ser humano fuera salvo a través de la fe en Jesucristo, no a través de sus obras. ¿Entendemos esa parte? Entonces por eso le digo, todo lo que se opone a la todo lo que se opone al propósito eterno, inclusive aún hablando de que Dios cambia de opinión, eso no puede ser algo que, en primer lugar, que sea bíblico, y segundo, que esté dentro de lo que Dios estipuló dentro de su propósito eterno, inclusive dentro de su soberanía, porque en su soberanía Dios decidió cosas, pero Él no está cambiando de opinión. Imagínese, ¿qué pensaría usted que un ser humano que le diga, no sé, que usted se dedique a vender cierta mercancía y que usted diga, bueno, te voy a pedir $1,000,000 de tal mercancía, el cliente que se lo pide a usted, entonces usted se lo va a pedir al proveedor porque el cliente ya se lo pidió a usted? Imagínese, se endeuda con $1,000,000 de mercancía porque ya sabe que tiene un cliente seguro. A lo mejor usted le iba a sacar el 50% de ganancia, y esa mercancía que iba a vender en $1,000,000, a usted le costó $500,000, pero ya lo tiene la deuda. Y de repente que el cliente le diga a usted, Filigonio, perdóname, pero ya lo conseguí más barato en otro lado, discúlpame, te cancelo el pedido. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Usted cree que es una persona fiable ese cliente? No es fiable, no tiene palabra. Lo mismo sería con Dios. Es un ejemplo muy bueno para entender. Si Dios decidió amarnos en Jesucristo, rescatarnos en Jesucristo, morir Él para quitar en nosotros esa naturaleza de pecado, nos quitó de ser pecadores y nos hizo justos, nos salvó por su gracia maravillosa, y de repente Dios cambiando de opinión. No, resulta que lo que hizo Jesucristo no te sirvió, Filigonio, ahora tienes que hacer muchas obras, a ver qué haces para salvarte. Entonces Dios no es un Dios que está cambiando de opinión. Lo mismo, si Dios en su plan amoroso decidió venirse a manifestar a través de Cristo, inclusive los efectos del consumado, no nada más es que quitó el pecado y llevó el pecado a la humanidad y lo quitó, sino que también llevó las enfermedades de los seres humanos, llevó las dolencias. Esos son los efectos de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora bien, no puedo quitar eso porque ya está escrito. 1 Pedro 2:24. Vamos a ponerlo en pantalla. Ya está escrito, no puedo quitarlo de ahí. 1 Pedro 2:24, por favor.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mire el amor del Padre. Para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a su justicia, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice? ¿Fuimos o no fuimos sanados por las heridas de Jesús? Ok, si fuimos sanados, entonces ¿por qué calvinistas hoy están diciendo que si alguien muere es por la voluntad, si alguien murió de una enfermedad incurable es porque Dios lo tenía decretado y Dios no lo quiso sanar, porque esa fue su soberana voluntad? Ese pensamiento calvinista se está oponiendo a toda la obra consumada de Cristo, se está oponiendo al propósito eterno y se está oponiendo a la manifestación y expresión de Cristo aquí en la tierra a través de su cuerpo. ¿Se da cuenta? Entonces yo no puedo decir que la sanidad es una cosa secundaria y que no forma parte del propósito, porque entonces me estoy oponiendo a lo que Dios destinó antes de la fundación del mundo, enviar a su Hijo para que no nada más rescatarlo de las tinieblas y darle su vida, sino también proveerle los recursos que sus hijos necesitan aquí en la tierra para vivir más tiempo. ¿Para qué? Para que cumplan y sean colaboradores de su propósito. ¿Para qué? Para que expresen la naturaleza de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo los use ustedes para llevar la palabra de gracia, la palabra de vida a otras personas y sean salvas. Entonces le digo, no podemos agarrar un extremo ni podemos agarrar otro extremo. ¿Ok? Escuchará mensajes bonitos por internet donde le dicen, sí, la sanidad y los milagros ya no son importantes para Dios, lo importante es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la sanidad y los milagros es algo urgente. Por ejemplo, es lo que le digo, si una persona se está muriendo de una enfermedad incurable, usted va y le predica el evangelio para que sea salva, y se está muriendo, y dice, no, la sanidad es temporal, los milagros son temporales, pues no te ministro porque para empezar no sé si Dios te quiere sanar, en su soberanía no sabemos. ¿Para qué te ministro sanidad y milagros? Mejor me recibe a Cristo, y si por allá fue la voluntad de Dios que sanaras, bueno, vas y te congregas y eres edificado en Cristo. Imagínense, ¿cómo puedo yo justificar delante del Señor cuando ya me presente con Él? O ese líder o ese pastor, ¿cómo podrá justificar que tuvo la oportunidad de darle la provisión de sanidad para que esa persona sanara la enfermedad incurable y luego esa persona fuera de bendición y colaborara con el propósito eterno más adelante, muchos años sobre la tierra, cuando lo pudo haber hecho, no lo hizo y se nos fue, se murió? Entonces eso se me hace un Dios cruel, y no nada más un Dios cruel que deja a la gente que se muera, sino se me hace un ministro cruel, alguien que diga que la sanidad y los milagros son secundarios y no es parte inherente del propósito eterno. ¿Se ha dado cuenta? Claro que la sanidad y los milagros son parte del por eso vamos a un curso de sanidad y milagros. Entonces le digo, los extremistas nunca vamos a ser extremistas. Siempre nos vamos a ser bíblicos, escriturales, y basándonos en un propósito eterno bien entendido, no malentendido. No malentendido, porque el propósito eterno, cuando no se entiende, mi hermano, se distorsiona el mensaje de Cristo. El único problema es quién es el responsable cuando murió la persona. El ministro fue y tuvo la capacidad para ministrarle, porque es la capacidad dada por el Espíritu. Tuvo la capacidad de ministrarle sanidad y milagros, pero no lo hizo. Y luego cuando está en el féretro dicen que Dios se lo llevó. Entonces, ¿cuál es, por decirlo así, lógica mental? Incluso cualquier lógica mental a veces es más sabia que cualquier revelación de cualquier persona que dice que conoce a Dios. Dígame usted, entonces, ¿cómo Dios se lo llevó si el ministro nunca le ministró sanidad y milagros? Entonces, ¿quién se lo llevó? ¿Usted cree que Dios se lo llevó? ¿O el ministro tenía que ministrar sanidad y milagros? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta cuerda, bíblica? ¿Quién fue el responsable, Dios o el ministro que no le ministró? El responsable fue ese pastor o ese ministro que no le ministró sanidad y milagros. Va a llevar un muertito cargando toda la vida, y cuando se presente con el Señor le va a decir: siervo negligente, óyeme, te di toda la capacidad, te di el Espíritu Santo, te dejé los dones del Espíritu Santo,
te dije que había una herencia en Cristo Jesús para que esa persona sanara y luego esa persona me sirviera y yo me expresara muchos años en la tierra a través de esa persona, y tú, ministro negligente, decidiste no ser diligente. Por eso es muy grave, le digo, pararse enfrente de un púlpito de estos y ante una cámara en internet y estar hablando cosas que no son y no vienen de parte del Señor. Es muy grave, muy grave. Y es muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, a Danielito no sé si le quedó muy clara la cosa ahí. Sí, interpretando algunas cosas bien. Por ejemplo, algunas cosas sí coincidimos con Calvino nosotros, por ejemplo. Algunas cosillas ahí sí coincidimos, otras no. Y en las que no coincidimos, pues es donde... ¿Quién será Danielito? Bueno, mandamos un saludo, un abrazo a Danielito. En algunas cosas coincidimos con el calvinismo, sí coincidimos en algunas cosas, son nuestros hermanos en Cristo. Y en algunas cosas coincidimos, no decimos que, por ejemplo, frases calvinistas en las que coincidimos, que el hombre no es pecador porque peca, no es pecador porque peca, sino que peca porque es un pecador. Esa frase lo único que quiere es una frase calvinista. El hombre no peca porque el hombre no peca, ¿cómo dije? El hombre no peca porque es pecador, sino que es pecador, algo así, ¿no? Estamos cantinfleando. Bueno, en otras palabras, el hombre peca porque tiene naturaleza de pecado. Es lo que quiere hacer. Por eso es que peca, porque tiene naturaleza de pecado. Pero una vez que tiene la naturaleza divina, ya no es considerado como pecador, porque ahora tiene la naturaleza de Cristo. Es lo que quiso decir Calvino. Coincidimos. ¿Se da cuenta? Hay cosas que coincidimos con Calvino, pero hay cosas que de plano, eso de la soberanía, esa de la predestinación o elección divina, no coincidimos en nada. Eso de que Dios es el causante de lo malo, no coincidimos. ¿Ok? Entonces, para que no piense que yo soy en contra de un sistema, sino de algunos conceptos de ese sistema. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a seguir analizando, vamos a la historia, que a lo mejor es lo que no le gusta a usted, y más si le dieron clases de historia por ahí en la primaria, era lo que más odiaba, pues ahora vamos a hablar de historia. Vamos a hablar un poquito de historia. Ok, ¿qué nos dice la historia acerca? Nos quedamos en el tiempo de Arminio, Jacobo Arminio, ¿va? Jacobo Arminio. Este hombre se opuso principalmente a un discípulo de Calvino que se llamaba Teodoro Beza. ¿Por qué se opuso a ese sistema? Porque Jacobo Arminio, un holandés obviamente, estudió y fue maestro en la ciudad de Leiden, en Holanda. Este hombre lo designaron para contradecir, por decirlo así, unas doctrinas que se estaban levantando en ese tiempo contra el calvinismo. De tal manera que el calvinismo que predicaba un hombre llamado Teodoro Beza, discípulo de Calvino, era tan fuerte y tan drástico que decía que Dios propició la caída de Adán, Dios propició el pecado de Adán y Dios era el autor del pecado de Adán. Como si Dios hubiera promovido para que Adán pecara, pues. Entonces eso fue tan fuerte. Arminio se le consideró una persona muy sabia, elocuente, predicador, y salió con honores en la Universidad de Leiden. Por eso fue designado, porque se levantaron unas personas, no recuerdo el nombre de la persona ahorita, se levantaron contra esa doctrina de los decretos divinos, donde Dios decidió, o desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió a quién salvar y a quién condenar eternamente. Dios lo decidió. Después de que Dios decidió eso, lo maquinó inclusive. A ver, a este lo voy a mandar al cielo y a este lo voy a mandar a sufrir al infierno. Imagínense un Dios así pensando. Basado en eso, inclusive el mismo John Wesley, cabe hacer la aclaración, John Wesley decía,
aparte de lo que le dijo a su amigo Whitefield, John Wells creía, por ejemplo, que si una persona, por ejemplo, si está enfermo, no sabe si Dios lo va a sanar o no lo va a sanar, porque no sabe si en su decreto divino Dios decidió sanar o no sanar a la persona. Entonces decía este hombre Wesley, sacaba a conclusión, bueno, entonces ¿para qué van al médico los calvinistas? Si no saben, si Dios no lo quiere sanar, pues ¿para qué van al médico? Como diciendo, ¿para qué gastan dinero en un médico si saben que Dios no lo va a sanar? No se le hace medio cuerdo, ¿verdad? Si un calvinista dice, es que no sé si es la voluntad de Dios que me sane, bueno, entonces ¿para qué van al médico si creen que Dios no los va a sanar? Usando al médico, obviamente. Entonces, ¿para qué van al médico? Decía John Wesley, ¿para qué van al médico? No deberían de ir. Y por eso también se le criticó a John Wesley. Pero bueno, regresamos con Calvino, Arminio. De tal manera que Arminio antes era tan estricto el sistema religioso calvinista, que inclusive sabía que podían ir a demandar como un delincuente a uno que creía diferente a Calvino. Ahí en Holanda había un hombre que se levantó llamado Gomaro, Francisco Gomaro, en contra de este hombre llamado Arminio. Pero antes Arminio había sido designado inclusive para contradecir a otro hombre que estaba, y la idea que se le nombró fiscal, imagínense, un fiscal religioso, para que ese fiscal fuera y dijera si ese hombre, creo que se llamaba Conger, el hombre que andaba hablando en contra de Calvino y en contra de las doctrinas de Teodoro Beza, de tal manera que a Arminio se le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir para este hombre. Tenían que demostrar realmente que andaban hablando en contra de la doctrina de Calvino, pues. Y al demostrarle que andaban hablando mal en contra de la doctrina de Calvino y de Teodoro Beza, ahí él mismo tenía que decir, ¿sabes qué? Tu sentencia es que te vas a ir a la hoguera, o tu sentencia es que vas a ser decapitado, porque eso eran las sentencias en ese tiempo. O te iban a llevar al castigo del potro, no sé cómo era ese. Creo que les estiraban todas las coyunturas a las personas, algo así. Pero se les tenía que dar un castigo como hereje. Y resulta que Arminio era calvinista, obviamente, a él se le designó para que fuera, pero sin embargo Arminio, para poder debatir con esa persona y decir, este es un hereje, hay que condenarlo, él tenía que estudiar la Biblia. Creo que estudió Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 7. Pero también tenía que estudiar a los padres de la iglesia, los primeros 4 siglos, a ver si coincidía la doctrina con lo que Calvino dijo, para poder defender el calvinismo. Entonces lo que hizo este hombre llamado Arminio fue que al estudiar a los padres de la iglesia, primeros 4 siglos, porque dejaron sus escritos, los que se le denominó padres de la iglesia, que fueron los que vinieron después de los apóstoles, dejaron sus escritos, sus cartas. Por ejemplo, Ireneo de León dejó su escrito en contra de las herejías, algo así se llama el libro o el documento que hizo este hombre Ireneo de León. Sin embargo, al estudiarlos a ellos y al estudiar la Biblia, Arminio dijo, oye, esto no me coincide con el calvinismo. Eso de los decretos divinos, de que Dios decreta todo hasta la muerte de alguien, eso no me cuadra con la Biblia. Y luego estudió a los padres de la iglesia y dice, bueno, tampoco me cuadra con los padres de la iglesia, ¿qué hago? Entonces fue cuando entendió Jacobo Arminio que la predestinación que hablaba el calvinismo de Dios decidiendo a quién salvaba y a quién condenaba, no era bíblica. No era bíblica. Y basado en eso, este hombre dice, bueno, se empezó a oponer ahora al sistema que él pertenecía, al calvinismo. Se empezó a poner, y obviamente pues hubo otro hombre que se levantó que se llamaba Francisco Gomaro, en contra ahora de Arminio, porque creían que Arminio, ahora tenían que acusar a Arminio, fíjese. Resulta que el viejito ese, porque ya está viejito el Conger, al que iba Calvino a enjuiciar, por decirlo así, a condenar o a ser quien dijera, este es un hereje. Pues resulta que nunca lo declaró hereje Arminio, porque entendió que no era bíblico el concepto, en primer lugar, de predestinación. Dios destinando a unos a salvación y a otros a perdición eterna, que no era bíblico. Y luego lo otro que determinó este hombre llamado Arminio era que la gracia salvadora de Cristo
no era, o la expiación de Cristo, el pago que Él hizo por los pecados de la humanidad, no era limitada a cierto grupo de personas elegidas, sino la expiación era general para toda la humanidad. Y por último, algo que le llaman gracia irresistible en el calvinismo, es que a los que Dios eligió salvar, cuando se les predica el evangelio, esas personas no van a decir no al evangelio, no van a decir no a Cristo, como si las personas no tuvieran un libre albedrío para decir no, sino que como ya eran elegidos para ser salvos, como unos muñequitos iban a decir: sí, Cristo, decido y te creo en ti, Señor y Salvador. Entonces dice ahora Arminio, dice: oye, el ser humano no se salva porque el ser humano tiene la capacidad dada obviamente por gracia, porque no es este Arminio no creía en un libre albedrío, sino que creía este hombre que el ser humano se le abría el entendimiento de un libre albedrío cuando venía a ser convencido por el Espíritu Santo, cuando se le predicaba el evangelio. Y el ser humano entonces dice: bueno, se me abrió el libre albedrío y decido por Cristo o rechazo a Cristo. Pero él decía que no es limitada, murió Cristo por todos, no por unos cuantos elegidos. Se opuso al calvinismo y ya le pusieron a otro vigilante llamado Francisco Gomaro. Ya Calvino quiso llevar su postura ante el tribunal gubernamental ahí en Holanda, para que se le escuchara, porque era muy criticado y juzgado Arminio, de tal manera que se impactó, porque fue maestro en Leiden, en la Universidad de Leiden. Se impactó tanto lo que hablaba Arminio, que muchos maestros y alumnos creyeron la teología, por decirlo así, la doctrina de Arminio, pero otros no creyeron, y ese hombre Francisco Gomaro se opuso a Arminio, de tal manera que fueron ante el gobierno y el gobierno de Holanda dijo: bueno, cada quien ponga, vengan a los dos y en un acuerdo de amistad, cada quien ponga su postura y vamos a determinar cuál es la postura correcta de acuerdo a la Biblia. Entonces este hombre llamado Jacobo Arminio, esa fue la última historia en la que terminé, Jacobo Arminio enfermó y ya no pudo llegar a esa reunión, ya no pudo llegar a la reunión. Entonces dice: como no se presentó Arminio a la reunión, entonces vamos a decirles que hagan todo por escrito, cada quien ponga sus puntos de vista, qué es lo que creen de acuerdo a la Biblia, y en esos escritos los vamos a analizar nosotros. Y resulta que les dieron 14 días para presentar los escritos, y entonces resulta que Francisco Gomaro sí mandó sus escritos, donde él hablaba de los decretos divinos, lo mismo que enseñó Teodoro Beza, pues Dios maquinando a quién salvar y a quién no salvar. De tal manera que Arminio pues no alcanzó a mandar el escrito. Nuestro hermano murió de tuberculosis y ya no alcanzó a mandar sus escritos. Murió en 1609. Y luego después de él, pero obviamente que dejó alumnos, dejó personas que empezaron a creer que Dios no era un Dios dictador, que Dios no era un Dios que determinaba y a quién salvaré y a quién condenaré. Dios no era así, y que en cierta manera había una gracia que le llamaba Arminio una gracia previniente o previsiva o anticipada, donde Dios, cuando hablamos de gracia o ellos hablan de gracia, una gracia previa, ellos decían: es el amor de Dios queriendo alcanzar a la humanidad. De alguna u otra manera Dios mostrándole que Él era un Dios real y que les amaba y que les había amado en Cristo Jesús, y que el anhelo de Dios era rescatarlos. Dios mostrándose a través de diferentes maneras en la conciencia del ser humano, Dios mostrándose a través de la naturaleza, como dice Romanos capítulo 1, y Dios poniendo inclusive, como dice Romanos capítulo 2, creo que el 14, 15 por ahí dice Dios poniendo, vamos a poner Romanos 2, 14 por favor. Eso se le llamó una gracia previniente o previsiva. Y bueno, se crearon discípulos de Arminio, y de ahí en adelante vinieron, en 1610, los discípulos de Arminio vinieron a poner sus puntos de vista.
Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí. Es un poquito, creo que es el 15, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley, fíjese, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, hay una conciencia que tiene el ser humano y que en esa conciencia Dios va tratando por diferentes maneras. No sé si usted recuerda cuando usted no conocía a Cristo, o por lo menos de oída lo había oído, pero no tenía el nuevo nacimiento espiritual. Y de oída ya habíamos oído de un Cristo que nos habían presentado, pero en el momento en que usted estaba, yo en el momento que estaba muy enfermo, algo, hasta visiones tenía ahí de niño, que de las altas temperaturas que me salían, ¿no? Pero me acordaba de Dios. Me acordaba de Dios y decía, bueno, Dios, sáname. Pero de cierta manera yo volteaba hacia un ser supremo. Yo creía que había un ser supremo, aunque todavía no lo entendía, ni siquiera era salvo, pero yo sabía que había un Dios, porque en el momento de la dificultad le pedía a un Dios que no conocía y que no tenía en mi corazón, pero le pedía a un Dios porque sabía que existía una autoridad suprema que me podía ayudar en las circunstancias, aunque yo me acercaba cuando estaba en el problema, ¿no? Pero yo sabía que sí había alguien ahí. Entonces eso se llama gracia previniente, Dios poniendo en la conciencia del ser humano y en sus razonamientos, Dios poniendo en la conciencia sus razonamientos al ser humano, y eso es una gracia, es por gracia, dice el Arminio y el arminianismo clásico, obviamente que viene de ese tiempo. Ellos decían que hay una gracia, donde Dios siempre está tratando con el ser humano de una manera o de otra, de una manera o de otra, de tal manera que cuando llega el momento que se les predique el evangelio, eso era como una gracia general, hablaba el arminianismo, ¿no? Inclusive el calvinismo cree que hay una gracia general, es decir, Dios tratando con el ser humano, pero el calvinismo de esa gracia general, lo único que dice es que Dios les da ciertas gracias a los seres humanos, pero no para que busquen a Dios, porque no tienen libre albedrío para buscar a Dios. Solamente el ser humano tiene un libre albedrío para hacer lo malo, dice que sí tiene libre albedrío, pero no para buscar a Dios. Entonces, pero Dios le da una gracia general, Dios tratando con el ser humano en su amor, pero solamente esa gracia general es para que el ser humano en ciertas áreas se porte bien, no para que busque a Dios, pero por ejemplo, dice él, es una madre cuando tiene un bebé. ¿Cuántos saben que una mamá, aunque no conozca a Cristo, aunque inclusive sea hasta satánica o bruja, cuántos saben que al niño lo cuida? Sí sabe, ¿verdad? Bueno, por ahí hay unas que han entregado a sus hijos al diablo, ¿no? Pero bueno, me tocó conocer una bruja ya en el pueblo de mi abuela, pues, que tuvo que asesinar a su hija para alcanzar está más mal el asunto, que tuvo que desvivir a su hija con un veneno para poder agarrar más poder en el mundo de las tinieblas. Y esa fue una historia ya en el pueblito cuando vivía ahí con mi abuela, cerca del Rosario, Sinaloa. Entonces, pero regularmente una madre, aunque no conozca aquí, inclusive aunque sean ateas, una madre aunque sea atea, cuando tiene a su bebé en el vientre, hasta lo acaricia, nace y le compra lo mejor, porque hay un amor de la madre hacia su hijo. Y bueno, dice Calvino, esa es una gracia general, que no salva al ser humano, pero que le da ciertas capacidades para que tenga cierta bondad. Usted puede encontrar a lo mejor un ateo dándole de comer a un indigente en la calle, en el centro de Guadalajara, se lo va a encontrar al ateo. Sin embargo, eso no significa que esa gracia general salve a las personas. Entonces, el asunto de Arminio pues concluye prácticamente con eso. Y se nos fue el tiempo, ya no avanzamos. Pero de ahí siguen otros personajes seguidores de Arminio, que se llamaron los remonstrantes. De tal manera que muere Arminio y hay una persecución contra todos los seguidores de Arminio. Hay una persecución muy grande. Fueron desterradas personas, otros fueron acusados de herejía. Entonces se tuvieron que defender los seguidores de Arminio poniendo sus puntos, o lo que se les llamó los 5 puntos arminianos. 5 puntos arminianos.
Pero bueno, lo que yo quiero, conclusión de este servicio o de esta enseñanza es esto. Uno, de que si alguien cree en un Dios soberano arbitrario que hace lo que quiere y que tanto puede ser lo bueno como lo malo, inclusive que es autor del pecado como lo dice el calvinismo, sí me sorprendió esta persona en la mañana que estaba escuchando, porque es de los hipercalvinistas, que dijo él que Dios es el responsable desde el hecho que digan, no es que Dios envió el terremoto a México, pero Dios dice que los arminianos creen que Dios no lo hizo, sino que Dios lo permitió. Entonces dice, pues es igual de culpable Dios, igual de responsable, porque es la misma haberlo hecho Dios, haber enviado, imagínense Dios, imagínense el Señor, ahora voy a dar unos pequeños saltos en la tierra para que la tierra empiece a temblar y empiecen a caer casas, algo así, ese hombre tiene la idea, ¿no? Qué raro, ¿no? Imagínense un Dios pisando la tierra y estremeciendo la tierra para destruir personas, ¿no? Bueno, está raro todos esos conceptos, pero hay gente que lo cree así, el calvinismo. Bueno, imagínense, él decía, pero Dios es igual de responsable, porque si Él no hizo la catástrofe del terremoto, de todos modos, al permitirlo, de todos modos es de responsable. ¿Por qué es responsable? Porque no hizo nada para librarlos. Entonces, tanto el calvinismo como lo que él cree del arminianismo, Dios siendo responsable en la permisión divina, pues ambos conceptos están mal. Porque no es que Dios no quiera librar a las personas, pero si usted ve testimonios, hermanos en Cristo no murieron en ese terremoto, Hermanos en Cristo fueron librados de ese terremoto del 86. Entonces, no es responsabilidad del Señor que la tierra se esté moviendo y caiga un edificio. Es que la tierra entró en maldición por causa del pecado y está en una inestabilidad esta tierra. Pero lo más importante que el mensaje que le quiero dejar es este, que a pesar de las circunstancias de que la tierra está en maldición, Dios nos va a guardar. Dios en su amor nos va a cuidar, porque somos su cuerpo, su iglesia, somos la expresión viva del Cristo eterno. Somos la manifestación de Dios aquí en la tierra a través de su Hijo Jesucristo y por medio de nosotros. Dios va a usarnos a nosotros para que personas que están en tinieblas puedan venir a conocer a Jesucristo. Entonces, por eso nos va a guardar Dios. Pero yo necesito creer en un Dios que me va a guardar, que me va a cuidar, que me va a proteger. De otra manera, como un calvinista dijera, pues no sé si me va a tocar hoy, no sé si es Dios que decide que viva más tiempo o menos tiempo, porque Dios tiene su rayita. Imagínense ese tipo de conceptos, no le van a ayudar a los hijos de Dios. Por eso entonces ahí la respuesta es, ¿por qué muchos mueren? Porque tienen esas ideas. Siendo calvinistas, no siendo calvinistas, todos tienen esas ideas. Y por eso mueren. No es Dios ni siquiera permitiendo. Es el ser humano que muchas veces toma malas decisiones en la tierra. Y por último, no sé si le quedó claro que no tenemos que irnos a los extremos. La sanidad y los milagros para los hijos es parte del propósito eterno. No está fuera ni es algo temporal. ¿Se manifiesta en lo temporal? Sí. Así como, imagínense, cuando Dios le envía un trabajo a un hijo para que prospere económicamente hablando y sea colaborador para su reino, colaborador de su propósito, ese trabajo que le envió, ¿cuántos saben que es natural? Porque es un trabajo que está desempeñando natural. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la pregunta sería, ¿es temporal o es eterno cuando una persona está laborando en un trabajo? Es eterno, porque Dios se lo envió para que sea colaborador de su propósito. Por eso es eterno, aunque es un trabajo natural. Así lo mismo pasa con el cuerpo de los hijos. Es algo que muchos dicen es temporal, no tiene efecto en lo eterno. No, sí tiene efecto en lo eterno, porque esto que es temporal necesita en muchas ocasiones recibir un milagro del Espíritu Santo, y no lo va a recibir con un concepto calvinista que no sabe si Dios lo quiere sanar o no. No lo van a recibir, pero sí lo van a recibir creyendo en una soberanía bíblica, entendiendo la voluntad y el propósito eterno correctamente, que sí Dios quiere que sus hijos sean sanados, por eso ha dejado los dones. Que sus hijos sean sanados de enfermedades incurables, ¿para qué? Para que sean colaboradores para su propósito eterno. Y para que Cristo se exprese en la tierra, y para que Cristo use ese cuerpo humano, donde está un espíritu humano, donde está reposando el Espíritu de Dios y donde está habitando Cristo.
Y Cristo se expresa a través de esa persona en esos pies que muchos dicen son temporales porque son pies, o son manos, son temporales, pero estas manos impuestas en un enfermo puede recibir la sanidad porque le ayudas al enfermo a que crea lo que ya le fue otorgado en Cristo Jesús, la sanidad de su cuerpo. A pesar de que muchos digan que esto es temporal, pero es Dios expresándose. Imagínense, si yo creía que mi voz es temporal, no le voy a poner importancia a mi voz, que si ando todo afónico o algo, voy a seguir tomando helado para... Bueno, sí, una vez cometí un error de comerme medio litro de nieve y así me fue, ¿no? Pero imagínense, ando afónico y yo sé que esto es para su propósito porque estoy expresándolo a Cristo a través de mis palabras. Entonces yo estoy expresando algo eterno porque estoy hablando de Él. Imagínense si digo mi voz es temporal, no importa si la pierdo, no importa si ya no hablo, no importa nada. No importa si me quedo mudo, es temporal, hermanos. Aguántense, es temporal. Así piensan muchos hermanos en Cristo. Si esta voz, esto que sale en lo natural, dicen que es temporal y no es eterno, entonces ahí empieza un error doctrinal. Esto es eterno porque a través de mi boca, aunque se vea natural, están saliendo palabras de vida eterna, mi hermano. Y ahí es donde empieza lo eterno en los hijos de Dios. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Esto créalo que no va a causar, esta enseñanza no va a causar muchos amenes, ni muchos gloria a Dios, ni muchos like, créalo. Porque la gente está acostumbrada a que, no importa lo que me muera de algo, me tengo que morir. Y no importa lo que yo haga, lo que importante es su propósito. No importa mi cuerpo, lo importante es su propósito. Sé que no voy a tener muchos amenes, lo sé. Pero no nos vamos a ir a los extremos. Lo importante es Cristo, como el todo, en todo y en todos, y su propósito eterno, bien ubicados y entendidos de su propósito, no malentendidos en su propósito. Así es que, Padre, te damos gracias. En Cristo Jesús te adoramos, te exaltamos, te rendimos adoración, Padre. Nos rendimos porque eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que nos ha amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que hubo un pacto eterno en el cual estábamos contemplados nosotros, tus hijos, Señor, para que tú vinieras. Tú ya en tu preconocimiento sabías que Adán, el primer hombre, iba a pecar, Señor, tú lo sabías. Sin embargo, le diste un libre albedrío para que ese hombre llamado Adán decidiera. Decidió por lo malo y tú continuaste con ese plan de redención eterno en tu Hijo Jesucristo. Dijo el apóstol Pedro, como un cordero ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Como dice el Apocalipsis capítulo 13, que ya había sido sacrificado en lo eterno ese cordero, en lo que a Dios respecta, ya había sido sacrificado e inmolado en la eternidad. Por eso para Dios en lo temporal que estamos viviendo, para Dios es eterno, porque Él vive en un presente continuo y eterno. Y tú ya sabías, Señor, tú ya sabías que íbamos a necesitar de Cristo Jesús en este tiempo. Tú ya sabías que íbamos a necesitar de tu gracia salvadora, de tu gracia maravillosa, que no dependía de nosotros, sino de la obra perfecta de Cristo. Tú ya sabías, Señor, que nosotros en este tiempo necesitábamos, y un día escuchamos la palabra de gracia, un día escuchamos el evangelio de nuestra salvación. Un día escuchamos que solamente había un solo Salvador, Dios y Señor, Jesucristo. Un día escuchamos que Él murió por nosotros hace más de 2000 o aproximadamente 2024 años. Un día Él vino a la tierra y se encarnó por nosotros. Y ese mismo Cristo eterno vino y llevó todo naturaleza de pecado, toda maldición en la cruz del Calvario. Y ahí Él se le cargó todo lo que era contrario, todo lo que nos era contrario, Señor. A Él se le cargó todo pecado, toda iniquidad y toda maldición. Porque fue hecho maldición por nosotros, como está escrito:
maldito todo el que es colgado en un madero. Dice Gálatas 3:14, para que la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros, los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa que se le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Por eso somos la bendición tuya aquí en la tierra, Señor. Tú eres nuestra bendición, Cristo, pero nosotros somos benditos por causa de ti que nos habitas. Gracias por hacernos una nueva creación. Gracias por hacernos nuevas criaturas, donde habita y reposa el Espíritu de Dios, unidos al Espíritu de Cristo. Eso es lo más glorioso que no podíamos ganar con nuestras obras, pero tú lo hiciste por tu gracia maravillosa. Pero también había una gracia general, Señor, que donde tú nos estabas buscando, donde tú nos estabas atrayendo a ti, donde tú estabas proveyendo todos los medios para que nosotros te conociésemos en este tiempo. Y esa fue tu gracia maravillosa, que en todos los tiempos has tratado con el ser humano, para que se acerquen a ti y te conozcan y puedan ser unidos a ese cuerpo glorioso que es el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Padre, por ese amor y esa fidelidad tan grande. Gracias por redefinirnos y darnos una comprensión plena del propósito eterno de una manera correcta, Señor, sabiendo que tú eres nuestro dueño y Señor, pero también sabiendo que si nos rescataste de las tinieblas, también nos rescatas en lo temporal, de accidentes, de enfermedades, de pobreza y todo aquello que nos puede afectar como tus hijos, porque tú entiendes que somos el cuerpo de Cristo y que somos tan importantes como Cristo, que es nuestra cabeza, y que somos tan importantes porque somos o podemos ser colaboradores de ese propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús, de venir a manifestarte en ese amor tan grande y eterno, para que hoy pudiésemos conocerte, maravilloso Cristo, para que hoy pudiésemos tener esa vida eterna que eres tú en nosotros. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al Señor Jesucristo, a ti como el único Dios, y la vida eterna, y a ti, Jesucristo, como nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que nos ven por internet y que ellos aún no entienden el propósito eterno y que lo mutan tu palabra, Señor, cortan tu palabra y solamente hablan su propia teología y sus conceptos. Oramos por ellos, Padre, en ese amor tan grande intercedemos por ellos, para que espíritu, sabiduría y revelación pueda venir al conocimiento de ellos, y ellos puedan entender cuán bueno eres, Padre, y cuán maravillosa fue tu obra en Cristo Jesús, que decidiste un día venir a la tierra en ese amor glorioso y eterno. Te honramos, Señor, en este día, y te adoramos y te exaltamos. Gracias te damos. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Cristo. Gracias te damos, precioso Rey. Te adoramos por todo lo que tú eres y todo lo que tú has hecho. Vamos a hacer este acontecimiento. Si usted puede tomar este acontecimiento de recordar, hacer una remembranza, puede pasar. La cena del Señor. Yo entiendo que la cena del Señor es discernir el cuerpo de Cristo, entender la importancia del cuerpo de Cristo, entender que somos uno con Cristo, entender que somos la expresión viva del Cristo eterno, pero recordamos su muerte, recordamos su muerte, recordamos su resurrección. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo estas palabras:
Recordamos que un día el Dios eterno se encarnó, vino a la tierra y murió. Decidió morir por amor a nosotros. Recordamos un día que en el consumado Él llevó el pecado, llevó la enfermedad. Recordamos que un día se pagó el precio que no podíamos pagar. Recordamos que un día por gracia se nos otorgó la vida eterna. Recordamos un día donde hubo una sangre derramada por los pecados del viejo hombre que éramos. Recordamos que un día alguien resucitó y nos proveyó una nueva naturaleza y una nueva vida. Gracias te damos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Es decir, recuérdenme. Lo puede tomar ahora en la convicción, y en esa visión lleve su mente, visione a Jesucristo en la cruz del Calvario, Él yendo por su propia voluntad a entregarse por amor a ti. Gracias te damos, Señor. Y ahí fue golpeado, esos latigazos. Dice la Biblia que por esas llagas hemos sido sanados. Esos golpes que le dieron, esos puñetazos, esa corona de espina, todo simbolizaba y representaba que ese sufrimiento nos trajo beneficios como parte de la iglesia de Cristo. Hoy podemos verte en la cruz, Señor, traspasado por esos clavos. Ve a Cristo ahí como en el momento que lo tienen en el suelo, en esa cruz, y cómo toman esos clavos para traspasar sus manos y sus pies. Vea que ese sufrimiento no fue en vano, sino fue para rescatarlo a usted. Se derramó una sangre costosa y preciosa. Once 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso todas las veces que la bebieres. Y luego dice nuevamente que le recordemos. ¿Qué tenemos que recordar? Que a través de su muerte Cristo culmina con todo el sistema legalista de obras de una ley que venía para el pueblo de Israel, pero que ahora Él establece algo mejor y manifiesta algo mejor, el pacto eterno manifestado en un nuevo pacto, donde ahora Él está haciendo una nueva creación, donde ahora a través de su sangre preciosa, ahora Él está creando y pagando el precio y quitando la naturaleza de pecado de toda la humanidad que ha decidido creer en Él. Gracias te damos por este nuevo pacto, por esa nueva vida y por esta nueva creación que somos en Cristo Jesús. Gracias te damos porque el pacto eterno se cumplió, la legalidad del pacto se concluyó, consumado es. Gracias por todos los beneficios del consumado precioso Cristo. Ahora lo puede tomar si usted gusta. Vea su sangre derramada hasta la última gota. El centurión romano dice que traspasó su costado con una lanza y ya no salió sangre, solamente salió agua, porque su sangre había sido derramada en su totalidad por amor a ti, por amor a usted y por amor a esta humanidad.
a Cristo totalmente bañado en sangre. Su sangre no fue en vano. Hoy recordamos el sacrificio perfecto de Jesucristo. Hoy recordamos todos los beneficios, justificados gratuitamente por su gracia, totalmente salvos, una nueva creación, sentados junto a Él en lugares celestiales, en esa posición de honra, de honor, completos en Cristo Jesús, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Somos uno con Él, somos ese cuerpo glorioso en la tierra, gracias a lo que Él ya pagó en la cruz. Gracias, Cristo. Voy a darle un fuerte aplauso a Jesucristo por todo lo que hizo. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, precioso Cristo. Te honramos, te adoramos, te exaltamos por todo, maravilloso Rey. Gracias, Señor. Gracias porque resucitaste. Gracias, Cristo. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros amigos de internet, todo lo que ha estado conectado ahí. Les enviamos un abrazo al pastor Federico, no sé quién más estuvo, a Danielito, enviamos un saludo. Todos los que se van a conectar de manera diferida, sea una persona intencional, sea una persona de propósito, sea una persona con madurez para asimilar lo que hablamos el día de hoy. Tómelo como parte de una edificación que usted necesita en Cristo Jesús, de este entendimiento que dimos el día de hoy. Muy bien, pues bendecimos en Cristo cada uno de ustedes, les enviamos un abrazo hasta donde están y que realmente hayan sido edificados y Cristo sea formado en ustedes y entiendan la bondad, el amor y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Bendecidos en Cristo, y todo el que no tiene a Cristo puede hacer esta oración permitiendo que el Señor entre en su corazón, en su vida. Diga al Señor: Jesucristo, tú moriste por mí hace 2024 años, pagaste un precio completo y ahora creo que resucitaste y creo que te necesito en mi vida. Te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias porque habitas en mi corazón y en mi vida. Amén. Y el que está enfermo reciba la sanidad en su cuerpo. Ya próximamente haremos un curso de sanidad y milagros. Creemos que será de gran bendición para sus vidas.